Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La historia del tren eléctrico urbano se remonta a la década de los 70, cuando en Guadalajara pretendieron tener un metro siguiendo los pasos del Distrito Federal. Lamentablemente aquello solo quedó en planes. Lo más cercano a un metro fueron la línea 1 y la línea 2 del tren eléctrico urbano. La primera se construyó en la década de los 80 y la segunda se puso en marcha a mediados de los 90. Han pasado casi 2 décadas de entonces y ahora se anuncia la línea 3 que llega este tren con 20 años de retraso. El tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. La línea 3 del tren eléctrico, que va de Zapopan a Tlaquepaque y viceversa, tendrá una extensión de 21 kilómetros. En el trayecto habrá 18 estaciones, 2 de ellas terminales. Del total, 13 estaciones serán elevadas y 5 subterráneas, por lo que tendrá que construirse un túnel en el corredor Alcalde 16 de septiembre, desde la Glorieta de la Normal a Plaza de la Bandera. Se calcula que esta ruta transportará 233,000 pasajeros por día. Sería la número 3 después de casi 20 años de haber sido construida la línea 2. Y además cruzará el trazo de la famosa diagonal. Es una diagonal que opera un servicio de transporte, camiones, vamos, y que atraviesa hasta Tonalá, aunque esta línea 3 solamente llegará a Tlaquepaque. Saludo con mucho gusto a Mario Corda, un buen amigo, director del Instituto de Movilidad. Mario, bienvenido. Un gusto saludarte, Carlos. Por fin llega la línea 3, Mario. Por fin. ¿Cuántos años esperando esto? Pues mira, desde que terminamos la línea 2 en 1994, no se construyó ni un solo centímetro. Por muchos motivos, ¿no?, que tú ya conoces, más de carácter político que técnico y económico. Se buscaron otras alternativas sustitutas, hasta que finalmente llegó este gobierno de Aristóteles Sandoval y tomó la decisión importante de impulsar este proyecto. Este proyecto, de hecho, se venía gestionando por el actual gobernador desde que estaba en campaña a ser alcalde, gestionando recursos para el proyecto de esta nueva línea. Si recordarás, incluso hubo un gran debate con respecto a la instalación de un BRT en lugar de la línea 3, pero obviamente pues este proyecto se quedaba muy justo, corto, ¿no? Muy corto en cuanto a sus capacidades, sus efectos estructurantes en el ámbito urbano y las posibilidades realmente de crear un sistema integrado. Con muchos efectos colaterales en el tráfico urbano, en la vinculación con rutas de transporte, etcétera. Entonces se armó un gran debate, un falso debate, porque en materia de tecnológica no se puede decir que una cosa es mejor que la otra, todas las tecnologías son complementarias, claro. Lo importante es cómo se diseña el sistema. Otro debate también cuando se anunció por parte del anterior gobierno que la línea 3, y esta es la confusión, partiría de una de las estaciones de la línea 1 rumbo a Tlajomulco, ¿no? Eso sí, también provocó ruido, ¿no? Claro. Al ver el gobierno en funciones que el tema de la línea del tren ligero era finalmente importante, el gobierno anterior mandó a hacer un estudio de trenes de cercanías. Entonces este estudio no dio suficiente demanda, y a partir de ahí, en el debate entre BRT y tren ligero, se les ocurrió, si tú recuerdas, aquel famoso City en donde el gobernador se pone la camiseta, el gobernador anterior se pone la camiseta del tren ligero, y hacen esta especie como de Frankenstein que es el City, ¿no? Y entonces ahí aparece el proyecto de la línea 3 a Tlajomulco, tomando parte de la demanda de la línea 1 del tren ligero, yéndose arriba del Canal del Sur y yéndose por el derecho de vía del ferrocarril, que en ese momento también había una contradicción porque se argumentaba para impulsar aquel famoso proyecto de la Vía Express, claro. Aquel famoso proyecto fallido de la Vía Express al que hubo tanta oposición ciudadana, de que se construyera este viaducto porque el derecho de vía del ferrocarril estaba concesionado
y no se podía utilizar. Sin embargo, el proyecto de la línea 3 a Tlajomulco sí lo consideraba. Se iba sobre el derecho de vía del ferrocarril. Bueno, esas cosas le hicieron mucho ruido hasta que finalmente habrá que reconocer que Aristóteles Sandoval desde aquel tiempo se sostuvo en su idea de una línea 3 y que atravesara la ciudad, ¿no? Así es. Creo que fue un esfuerzo muy importante que prácticamente le llevó 4 años hasta culminar con el compromiso del presidente de la República, entonces candidato, Peña Nieto, que se comprometió en su campaña a impulsar este proyecto. A la hora que llega a la presidencia y asimismo el actual gobernador, pues el proyecto se hace una realidad. Pero que además es inédito, estamos hablando que el gobierno federal absorberá el 90% del costo de la obra. Sí, claro, hay que recordar, por ejemplo, que en el proyecto de la línea 2 la inversión fue tripartita. O sea, fue una aportación del gobierno federal en una tercera parte, una aportación del gobierno estatal con créditos a la banca nacional y una tercera parte a bancos europeos, principalmente al Deutsche Bank. Claro. Entonces también estas condiciones en las que se llega a este acuerdo de este proyecto son sumamente importantes para el Estado. Bueno, ya seguiremos hablando de ellas, Mario, y también, por supuesto, de la polémica y de por qué elevado en un trazo y por qué subterráneo en otro. Vamos a una pausa, después de la misma vamos a escuchar precisamente la opinión de alguien que tiene una propuesta interesante para que el tren, esta línea del tren, vaya toda subterránea.